Buen día a todos. Empezamos la penúltima de las jornadas de esta asamblea y con un tema realmente central para la democracia y para el periodismo. De chicos siempre nos hacían la gran pregunta, la duda, si era primero el huevo o la gallina. A mí me gustaría iniciar este panel preguntándole a nuestros dos ponentes, ¿qué es primero? ¿El debilitamiento de la democracia y luego eso impacta sobre el periodismo? ¿O hay un debilitamiento del periodismo que va contribuyendo a debilitar, a hacer más frágil a la democracia y por lo tanto eso empieza un ciclo de nunca acabar? Daniel, me gustaría iniciar contigo y luego darle la palabra a Fabián. Gracias, Carlos. En primer lugar, un agradecimiento muy especial a la CIP, a su presidente, junta directiva y de manera personal a ti y a Carlos por esta invitación. Y en relación directa con tu pregunta, mira, creo que a lo largo de estos 3 días, hoy ya es el tercer día, ha quedado bastante claro de que hay una relación muy simbiótica entre libertad de expresión y el tema de la democracia. También creo que ha quedado muy claro el hecho de que la libertad de expresión, yo siempre digo, es como el canario en la mina. Es decir, es el símbolo que te demuestra y te alerta de manera temprana que comienza a faltar el oxígeno. Y una vez que comenzamos a ver esos síntomas, y tenemos muchos ejemplos, no solamente en América Latina, sino a nivel global, claramente, si no haces algo de manera oportuna y de manera eficaz, muy probablemente ese país va a entrar en un proceso de deterioro progresivo que tarde o temprano se lleva puesta la democracia. El problema que yo veo, y que aquí ha quedado plasmado en varias de las conversaciones, es que estamos ante un nuevo tipo de autoritarismo en una nueva época que creo que valdría la pena ponerla en contexto, y con esas características no estamos teniendo la capacidad de respuesta oportuna y rápida para con alerta temprana poder actuar en los primeros momentos que vemos esos deterioros, y cuando ya queremos actuar tenemos 2 problemas. Uno, estamos llegando tarde y entonces lo que estamos viendo es como un paciente que tiene diabetes. Estamos entrando en la última etapa donde ya las medidas son muy extremas y a su vez hay un proceso de debilitamiento mundial, pero también regional, sobre la fragilidad que tiene hoy el consenso en relación con la protección de la democracia y de la libertad de expresión, que hace que muchas de las medidas que teníamos en el pasado hoy no tienen el grado de eficacia. Y por lo tanto lo que tenemos es un altísimo grado de impunidad que genera un efecto espejo y un efecto de aceleración y de contagio que va de país en país generando mayor deterioro de la libertad de expresión. Tú ayer lo demostrabas en el índice de Chapultepec, de los 22 países, tenés 11 por encima de la media del 50% y 11 por debajo, pero con una tendencia a un mayor deterioro. Entonces, ese me parece que es el elemento central donde hay que poner atención. No basta con lamentarse, no basta con decir, todo eso es condición necesaria pero no suficiente. Tenemos que pensar cómo actuar de manera más preventiva y cómo actuar de manera más eficaz para evitar la impunidad. Pero parece haber también un mayor desinterés social por la democracia por un lado y por la libertad de prensa por el otro. Es como que de algún modo ha ido permeando esta idea de que, bueno, si no hay prensa libre no es problema porque tenemos las redes sociales, podemos seguir expresándonos, y de algún modo, si no hay democracia plena, lo que ocurre tal vez en El Salvador, donde la gente privilegia el concepto de la seguridad por sobre el de la institucionalidad y el funcionamiento de la democracia en sí, de las instituciones democráticas, ¿no? Coincido con las 2 apreciaciones y creo que ahí está
la gravedad del momento en que estamos atravesando. Número uno, en términos de democracia, los datos del Latinobarómetro son elocuentes, pero a su vez tremendamente preocupantes. El 54% hoy en América Latina dice: no me importaría que llegue al gobierno un régimen autoritario con tal de que me resuelva los problemas. Acá hay un problema central, una democracia que no está pudiendo resolver los problemas concretos de la gente, y entonces, en lugar de la democracia, la gente, un sector muy importante, está optando por lo que yo he llamado la eficracia. Es decir, resolveme el problema, y si después tenés desprolijidades en relación con la concentración de poder, en relación con la cooptación del Poder Judicial, en relación con el acoso de los medios de comunicación, yo estoy dispuesto a tolerarte ese aspecto siempre y cuando vos me des resultados. El caso de Bukele en El Salvador, que yo he llamado la bukelización de la política, que hoy tiene un efecto espejo en la región, es un claro ejemplo, pero a nivel global también tenemos otros ejemplos. Sí. En Argentina se dice roban pero hacen. Roba pero hace era, digamos, uno de los ejemplos que teníamos, pero ahora yo creo que va más en relación con dame resultados. Y no es solamente si robás un poco, es si te podés llevar cargada toda la institucionalidad. Es decir, en el caso de El Salvador hemos visto cómo Bukele no responde a la vieja clasificación de estos autoritarismos ineptos como el de Nicaragua, como el de Cuba, como el de Venezuela. Acaban de ver el apagón masivo que hubo ayer en Cuba. O sea, estamos demostrando que ese viejo autoritarismo no es lo que la gente quiere. La gente quiere que le resuelvan sus problemas y está dispuesta a sacrificar parte de esa democracia, parte de la libertad de expresión, parte del Estado de Derecho, y creo que eso es gravísimo. Y creo que ahí los medios de comunicación tradicionales tienen una gran responsabilidad en poder trabajar conjuntamente con académicos, con universidades, con ONG, para recuperar la importancia de los valores que están en el centro de lo que hoy se entiende por democracia. De lo contrario, vamos a pagar un precio muy alto, ya lo estamos pagando. O sea, el declive de la democracia y la recesión democrática a nivel mundial es muy preocupante, y a nivel de América Latina es igualmente preocupante. 2/3 partes de los países de América Latina, de acuerdo al índice de The Economist, ya han dejado de ser democracia y son o gobiernos autoritarios o regímenes híbridos. Hablaba Daniel de las democracias, de las dictaduras tradicionales o a la antigua en América Latina. Una de ellas que se viene repitiendo incluso en los últimos lugares de nuestro índice Chapultepec, que ayer presentamos la edición 2024, es Nicaragua. Y ayer Fabián también nos contaba todo el proceso que se fue viviendo hasta 2018 con un ritmo, con algunas señales que se iban mostrando, y a partir de 2018 y sobre todo a partir de la pandemia y de todo el proceso, el cambio social que se vivió allí, una aceleración brutal que arrasó primero con el periodismo y con algunas instituciones del propio Estado, y luego se llevó puesta a las ONG, a la Iglesia Católica, bueno, y a otros credos que estaban haciendo acción social en Nicaragua. Cuéntanos un poquito qué señales comenzaron a ver ustedes y que tal vez inicialmente no se les prestó suficiente atención, y cómo se dio luego la aceleración. Sí, bueno, muchas gracias. Fíjate que cuando yo explicaba el caso Nicaragua ayer y dónde estamos, nosotros los nicaragüenses somos de los primeros sorprendidos cómo llegamos en tan poco tiempo a ese estado. No es cosa que ya Nicaragua estaban sentadas las condiciones para que pasara esto y que lo vimos venir y que no hicimos nada. Entonces, cuando enciendo la luz roja y digo, miren, esto está pasando en Nicaragua, voy a ser un poco crudo acá, no lo digo para despertar solidaridad. La solidaridad se agradece y bienvenida, pero no es suficiente. Lo que les digo, esto les puede pasar a ustedes. O sea, no es por solidaridad, es que lo que pasa en Nicaragua tiene que ver con ustedes, con sus países, porque es un modelo, es un cáncer que está haciendo metástasis y los va a alcanzar en algún momento. Entonces, las previsiones que ustedes puedan tomar, obviamente nos ayudan a nosotros. Lo que está pasando en El Salvador, por ejemplo, para nosotros es muy triste. ¿Por qué? Porque uno regionaliza los problemas
que tenemos nosotros, esa la reelección y todo eso que antes estaba centrado en Nicaragua, se regionaliza, va más para allá y se pierde la atención. Y hay como ese efecto dominó entre los personajes autoritarios, personas que llegan al poder, de copiar modelos que tuvieron éxito en su momento en algunos países, como el modelo de Ortega, para controlar el poder, y empiezan a replicarlo en sus autoridades en detrimento, en ese abaratamiento progresivo de la democracia. Entonces, mi llamado acá es decirle a todos nosotros, a todos los países, trabajemos en equipo. Ellos trabajan en equipo, nosotros no, nosotros vemos los problemas de los países con mucha consternación, vemos el caso de Cuba, vemos el caso de Venezuela, vemos el caso de Nicaragua, el que echan preso a Zamora en Guatemala, y decimos, bueno, son casos duros los que están pasando allá, pero es que nos pueden alcanzar, porque en la medida que esas acciones tienen éxito y sirven para afianzar el poder, se empiezan a replicar en otros países, que es lo que estamos viendo nosotros. Y en algún momento, algunos países de los que están en el índice de Chapultepec, ahora en naranja, en cualquier momento están en rojo, o que estaban en amarillo pasan a naranja y de naranja a rojo. Entonces es apelar al instinto de conservación, más bien de todo nuestro cuerpo, como un continente, como un equipo de países que queremos democracia. Y yo no separo la libertad de expresión de la democracia, me parece que es algo intrínseco de la democracia, llévala, sin libertad de expresión no hay democracia. No podría decir que uno fue antes, otro fue después, porque la libertad, si ya determinamos que en un país no hay libertad de expresión, obviamente la democracia está muy disminuida. Y si la libertad de expresión es condicionada o se permite, en unos casos sí, en otros no, también tenemos un problema. Sobato decía algo usabas la palabra eficacia, ¿era? Eficacia, me parece muy oportuna, porque justo ahora en el desayuno conversaba con una amiga y le decía, lo que pasa es que la dictadura, los gobiernos autoritarios, esos que pasan por sobre las leyes, tienen una capacidad de respuesta a la población mucho mayor que la que puede tener un presidente que respeta las reglas de la democracia. La posibilidad de movilización, de resolver un problema, de determinar, de sacar a un funcionario corrupto, de echar preso, como hizo Bukele, a un montón de delincuentes que estaban ahí, y de paso a unos que no eran delincuentes, pero ¿qué perdemos? Resolvemos el problema. Y entonces esa capacidad se aprecia mucho en esa etapa, y ahí caigo a tu pregunta, Carlos, de populismo, porque no es que el modelo viejo autoritario que hay en Nicaragua se estableció así como un modelo viejo autoritario, no, él llegó como populismo, como está ahorita en otros países. Daniel Ortega regresó al poder en el 2007 cargado sobre los hombros de la plata venezolana. Él llegó con una cantidad de dinero que tal vez para otros países no será mucho, pero 5.000 millones de dólares le llegaban líquido, sin rendición de cuenta, del petróleo venezolano. Y eso le servía para ganarse un montón de voluntades, regalar comida, componerle la casa a alguien. Y, o sea, esa es la zanahoria. En otro momento viene el garrote, porque así funcionan esto. Zanahoria y garrote. Te conquisto con zanahoria, logro que hagas lo que yo quiero que vos hagas, que me ayudes a llevar este modelo hasta el punto que yo quiero. ¿Cuál es el punto? La conversión de todas esas leyes, transformar el país, acaparar todos los poderes del Estado, transformar todas las leyes según la conveniencia, y para eso necesitan tener control total en los parlamentos y en el órgano electoral, suprimir las elecciones. Y obviamente ya los pasos posteriores son emprenderla contra estos actores que son los que mantienen viva desde la sociedad civil la democracia, que son los organismos no gubernamentales, la prensa libre, los medios de comunicación, las iglesias, incluso caen las iglesias. En Nicaragua hay una persecución brutal contra la Iglesia Católica en estos momentos. ¿Por qué? Porque distorsiona el modelo de control que ellos tienen. Claro. La década del 80, América Latina en general vivió un proceso
una especie de multinacional de la democracia, porque todos los países iban para el mismo camino, había un intercambio de know-how, digamos, de experiencias. Yo creo que lo que hemos vivido en los últimos años es una multinacional del autoritarismo, ¿no? Donde todos aplican el manual negro del autoritarismo, de la autocracia, y lo que está planteando es la necesidad de volver a una multinacional de la democracia, de la institucionalidad, del intercambio de buenas prácticas hacia un sistema donde se garanticen las libertades y donde realmente se pueda ejercer la libertad de expresión, básicamente, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa es que como país nosotros, y Subato lo dijo en su introducción, no hemos tenido la capacidad, la democracia no nos ha dado las herramientas para defenderse de ese virus que se inoculó y que no tiene los anticuerpos necesarios para protegerse y está en franca retroceso. Pero también como cuerpo en general, ese es un órgano, un país, tomémoslo como que si fuese un órgano, que es el que tiene cáncer. Nicaragua hay un cáncer que está haciendo metástasis, pero el cuerpo en general, si lo tomamos a América Latina o América, tampoco está respondiendo, porque lo está viendo como problemas aislados de, este es un problema del corazón, dice el cuerpo, no, dejemos que el corazón resuelva sus problemas, o es problema del hígado, ¿ya? Y no es eso, es un problema global. Lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Venezuela, lo que está pasando en El Salvador, lo que está pasando en Guatemala, en Ecuador, nos toca todo, porque en la medida que estos métodos, estas formas de gobierno y de imponerse y de controlar el poder tienen éxito, se empiezan a replicar, como decía. Entonces, tenemos que buscar cómo comportarnos, cómo hacer de la democracia, que es un sistema que tiene esas posibilidades, pero que no la hemos sabido utilizar para controlar esos autoritarismos que están dañando este cuerpo. Con un agravante, lo decías recién, Daniel, de que es un proceso que se vive no solo en América Latina, sino que el mundo está en un proceso de declive de la creencia social en el valor de la democracia. Digo con el agravante de que el faro de la democracia en América, que es Estados Unidos, está viviendo un proceso nuevamente complejo donde Donald Trump tiene nuevamente posibilidades de llegar a la presidencia. Y yo siempre digo, a mi modo de ver, Donald Trump fue el mejor discípulo del chavismo y de todo el movimiento de aquellos años de América, y luego pasó a ser el influencer de esos autoritarios, ¿no? Y con el aval que da que el presidente de la principal potencia mundial tenga las mismas malas prácticas que tuvo Chávez, Morales, bueno, todos nuestros dictadores de América Latina. ¿Cómo estás viendo el proceso de Estados Unidos y qué efecto podría llegar a tener sobre América Latina un eventual triunfo de Donald Trump? Gracias, Carlos. Yo estoy viendo cómo corre el tiempo y no me gustaría irme de este panel sin decir tres cosas. Uno, cuando vemos el caso de Venezuela, cuando vemos el caso de Nicaragua, el de El Salvador pasó mucho más rápido, pero el de Nicaragua pasó enfrente de nuestra vista a lo largo de décadas. Veíamos cómo Ortega iba consolidando cada vez más poder. Veíamos cómo la connivencia de los empresarios, porque muchas veces culpamos únicamente al actor, pero ahí hubo una connivencia de los empresarios que vieron en Ortega alguien con el cual podían hacer buen business. Y mientras el buen business funcionó, esos empresarios aplaudieron y apoyaron a Ortega. Vimos cómo la connivencia de Ortega con Alemán, el anterior presidente, para bajar el nivel del threshold, para poder ser reelecto con el nivel más bajo que había en América Latina de un 35%. Vimos cómo los organismos internacionales callaron frente a todas las atrocidades que venía cometiendo Daniel Ortega y Murillo. Vimos cómo en la masacre de abril del 2018, con un asesinato de más de 325 jóvenes totalmente inocentes, la comunidad internacional dijo: grave, preocupante, horrible, ¿cuál es el próximo tema? Porque ese es el elemento central. La comunidad internacional en este momento tiene 3 megaguerras. Tiene la guerra en Ucrania, que para los europeos es central. Tiene la guerra en Medio Oriente, que para
El mundo es central y particularmente para Estados Unidos. Y tiene una guerra en el corazón de África, en Sudán, 3 guerras que no están pudiendo resolver. Tiene 56 otros conflictos, puntos calientes en una geopolítica que se está complicando. América Latina no entra en ese top 3 o top 5 que es el que captura la atención. Y además Nicaragua pasó todos estos años eclipsado detrás de Venezuela, porque el temor era que Nicaragua se convirtiera en Venezuela y al final Venezuela ahora se convirtió en Nicaragua. Entonces ahí tenemos un tema central que tiene que ver con la geopolítica mundial y con los cambios profundos que se están procesando. Segundo, el fin de la historia que nos habló Fukuyama no se dio y lo que estamos teniendo ahora es un mundo tremendamente complejo en lo cual el elemento democracia se ha relativizado. En términos de The Economist, solamente el 8% de la población vive en democracia, el 37% en democracia plena, el 37% en democracia defectuosa y el resto, el 55% en regímenes autoritarios. Entonces es muy difícil posicionar estos temas en el debate. Pero a su vez lo tercero es, no hay manera en este momento de realmente poder combatir con eficacia este nuevo tipo de autoritarismo. No hay interés. Ahí tienes a Venezuela, se robó la elección. Y ahí tienes la semana pasada el embajador de Alemania y el embajador de Japón presentándole credenciales a Maduro. La excusa es Maduro es presidente hasta el 10 de enero. Fantástico. Pero es un tipo que se robó su reelección. Ortega, para no correr el riesgo de que le ganaran la elección, los puso a todos presos y los echó del país. ¿Qué hicimos como comunidad internacional? Además de lamentarnos. Entonces, ahí hay un tema central de impunidad. Con las medidas que tenemos en este momento, no tenemos la capacidad de combatir con eficacia este nuevo tipo de autoritarismo. Y así se van replicando, primero como regímenes híbridos y después de regímenes híbridos deteriorando. Andrés Manuel López Obrador en México, en el último mes de su mandato, hizo una reforma judicial que desde todo punto de vista es un ataque brutal a la institucionalidad democrática. ¿Qué hicieron los empresarios de Estados Unidos hace 4 días atrás? Comprometieron con la presidenta Claudia Sheinbaum 20.000 millones de dólares de nuevas inversiones. ¿Qué están haciendo los organismos internacionales multilaterales? ¿Acaso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BCE, el Banco Centroamericano, que era el banquero de los autoritarios hasta que hicimos un movimiento para sacar al anterior presidente? Entonces hay mucho cinismo en este tema. Acá hay que dejar de lado la retórica y enfrentar claramente por qué. Y porque hay muchos intereses. Miren lo que está haciendo el presidente Milei. Totalmente desinstitucionalizando desde todo punto de vista de lógica democrática. Pero la obsesión es que está bajando la inflación y que eventualmente puede llegar a tener una reactivación económica. Eso es lo que prima. O sea, no podría haber habido mayor contraste con el premio Nobel a 3 economistas que están diciendo son las instituciones, estúpido, lo que te van a dar crecimiento económico y desarrollo sostenible, frente a un presidente que ayer mandó una orden a todos los diplomáticos, diciendo que los que no estén con la política exterior de este gobierno den un paso al costado. Los invito a que vean ese comunicado. Es una defensa de la libertad atacando a la libertad. Entonces ahí tenemos problemas centrales que si no actuamos de manera decidida, vamos perdiendo democracia tras democracia, lamentándonos, eso es cierto, pero no actuando de manera eficaz. Estamos en un momento crítico. No, te iba a decir que en Argentina ayer se produjo también otro hecho importante que IDEA, el grupo de grandes empresas que se reúnen anualmente, le dijo al presidente que acompañe el plan económico, pero que debe ir acompañado también por mayor institucionalidad y por libertad de prensa, que me parece que es lo que por ahí se deja de lado en muchas circunstancias por razones de negocio, ¿no? Te preguntaba por Trump. Mira, yo creo que coincido con lo que dijo Marty Baron ayer. Estamos a pocos días, aunque la elección ya empezó en muchos estados, pero estamos a pocos días
de un momento fundamental en relación con el tema de democracia. Tú decías, Carlos, en la inauguración, este es el año de mayor actividad electoral en la historia de la humanidad, más de 70 países con más de 80 procesos electorales, pero la madre de todas las elecciones es la de Estados Unidos. Creo que estamos ante el riesgo muy, muy serio de este doble problema que tiene el sistema electoral norteamericano. Uno, que no hay voto popular directo, sino vía colegio electoral. Y segundo, que hay voto adelantado. O sea, en varios estados, en muchos estados ya se está votando de manera física o de manera por correo. Y los demócratas hasta ahora son los que más votan respecto a los republicanos. Podría ocurrir la noche del 4 que gana Trump en los votos de ese día, pero que después, cuando se hace el reconteo de todos los votos, puede quedar por detrás y perder en el colegio electoral. Yo creo que hay un serio riesgo de que si Trump llegase a perder en un resultado ajustado con estas particularidades, podría nuevamente, como hizo hace 4 años, a desconocer el resultado. Y yo creo que eso va a tener un efecto devastador en el tema de la lucha contra el autoritarismo y a favor de la democracia. Ya lo hemos tenido hace 4 años atrás. Lo que era el faro de la democracia terminó en una situación donde el que perdió no reconoció los resultados y a su vez propició el ataque al Congreso el 6 de enero. O sea, cosas más graves que esas y además un ataque a la prensa directa. Entonces, creo que hay demasiado en juego en la elección de Estados Unidos, no solamente para la democracia norteamericana, sino para la democracia a nivel de la región y a nivel global. Para ir cerrando y después dar lugar a 2 preguntas o 3 en función del tiempo que nos dé, ¿cómo crees que deberíamos actuar desde los medios de comunicación para contribuir a recuperar la confianza en las instituciones, la credibilidad también de nuestro propio sector por parte de la sociedad para hacer una tarea de docencia también que ayude a que América Latina vuelva a un proceso democrático? Mira, yo creo que el papel de ustedes, de los medios tradicionales, es fundamental. De nuevo, Marty Baron ayer decía algo fundamental. Let's go back to the basic, ¿no? O sea, volver a lo fundamental de lo que es el trabajo del periodismo serio, que es el core values. Cómo defender, proteger, revalorizar esos core values y obviamente cambiar la manera en que uno transmite, que uno se comunica. Él decía, somos más audiovisuales, queremos noticias más cortas. Sí, todo eso es táctico, ¿no? De cómo vos haces el re-engage. Pero lo fundamental está en los core values, cómo proteges eso. Durante muchísimos años, ustedes eran la montaña y la audiencia era Mahoma. Mahoma tenía que ir siempre a la montaña. Ustedes tenían el privilegio de tener el monopolio, etc. Bueno, eso no solamente los afectó a ustedes. O sea, hemos tenido una horizontalización y una redistribución de poder a nivel mundial. Moisés Naín esto lo ha explicado muy bien. A los partidos políticos le ha salido la competencia de las candidaturas independientes y de estos líderes populistas. A la Iglesia Católica le han salido una competencia también muy importante y a los medios de comunicación le ha salido competencia. Este es el mundo nuevo, el mundo que llegó para quedarse. Seguir soñando business as usual, eso no es una opción. También me preocupó, pero valoro la sinceridad que se dijo en esta sala durante los 3 días. Se dijo permanentemente, vino el Internet y no le prestamos atención suficiente. Después vinieron las redes sociales y no le prestamos atención suficiente. Vino la inteligencia artificial y decía alguien el otro día, y bueno, pensamos de que todavía teníamos tiempo y que... Yo creo que hay que hacer un wake up, ¿no? Es decir, pudieron haber subestimado el Internet, pudieron haber subestimado a las redes sociales, no tienen opción, están condenados a no poder subestimar la inteligencia artificial porque se los lleva puesto, pero creo que es fundamental en este trabajo de reeducación de la ciudadanía. Mira, no hay democracia sin demócratas, ¿ok? Y por lo tanto hay que volver a través de diversos medios a cómo concientizamos a la ciudadanía sobre la importancia de estos temas. Y un tema central,
hay que diferenciar el malestar en la democracia con el malestar con la democracia. Si no logramos desde los medios incluso ayudarle a la ciudadanía que diga, yo sé que estás molesto de lo que está pasando en la democracia, pero esa molestia, esa insatisfacción, no se la lleves, no se la imputes a la democracia, creo que este 54% en los últimos 14 años aumentó 15%. Este 54%, si no le damos resultados a la gente, la democracia puede llegar a niveles más altos. A nivel etario, los jóvenes son mucho menos a favor de la democracia y mucho más a favor de buscar eficacias y de tolerar. Eso es lo que explica que en muchos casos los triunfos de Bukele, los triunfos de Milei, etcétera, vienen muy encadenados con poblaciones jóvenes muy conectadas a las redes. Y muchas veces marginado del sistema laboral y del sistema educativo. Fabián, lo dijiste recién de la necesidad de tener mayor conexión entre quienes trabajamos por la libertad de expresión y de prensa, pero ¿qué otro consejo se te ocurre a partir de lo que vivieron ustedes en Nicaragua y de lo que están viviendo hoy como periodistas exiliados? No, precisamente que ayer alguien preguntaba si Trump, por ejemplo, es alguien que se puede repetir en otros momentos del gobierno, y decía, bueno, tenía sus dudas. Yo sí creo que estos personajes que estamos viendo ahora son el reflejo de su tiempo. O sea, nacen de este tiempo que se ha configurado y sobre el cual nosotros tenemos una gran responsabilidad. Es que también los medios de comunicación hemos diseñado este tiempo, hemos ayudado a diseñar este tiempo que se está viviendo ahora. Y cuando digo los medios de comunicación me refiero a todo, incluso de las redes sociales y hasta de lo que hemos dejado de hacer. Entonces, han aparecido estos personajes y van a seguir apareciendo en la medida que tengan esas posibilidades de actuar. Nosotros podemos decir, pensar en un personaje de esto y colocarlo en otros años y veremos que se miraría fuera de lugar, anacrónico. Ahora no, ahora se valida, tiene un respaldo, tiene redes sociales y todo. Entonces, ¿qué nos toca a los periodistas? Bueno, tratar de configurar ese tiempo en los valores que estimulan esa democracia, porque si no van a seguir apareciendo personajes como los que estamos conociendo, que no es por sus características personales, insisto, que son así, no es que, sino porque este tiempo y este momento y estas circunstancias están determinando que puedan ser modelos que de alguna manera se incuban, crecen y controlan ciertos espacios de poder. Bueno, estamos en horario, pero parece que por el tema merece al menos una o dos preguntas. Aquí hay una de Percio, por favor, si le acercan el micrófono. Y hay otra allá al fondo y ya con eso cerramos. Buenos días. Jaime Bedoya, de Perú 21. Daniel, a propósito, lo último que decías es justo y necesario denunciar y condenar los autoritarismos, y para eso está la prensa, ¿no?, para fiscalizarlo. Pero ¿cuál es la responsabilidad de la clase política en el surgimiento de estos? Vemos cómo la democracia se ha suicidado en corrupción, caso Odebrecht para empezar. ¿Cuál es el papel y la responsabilidad de la clase política en estos surgimientos? Gracias por la pregunta. Gran parte de lo que estamos viendo es consecuencia del fracaso de la política. Los niveles de corrupción, la falta de darle resultados concretos y respuestas concretas y oportunas y eficaces a las demandas ciudadanas. Hay una verdadera revolución de expectativas de parte de la ciudadanía. La ciudadanía quiere que le resuelva sus problemas. El grueso de la gente está con esa demanda, y no es solamente en América Latina, es a nivel global, encuesta tras encuesta. Los jóvenes están aún más en esa dirección. Resolveme los problemas. El problema es que tenemos que darle soluciones democráticas a los problemas de la democracia. Y el riesgo aquí es que en lugar de darle soluciones democráticas a los problemas de la democracia para evitar que el malestar que está en la democracia se convierta en malestar con la democracia, comenzamos a buscar el atajo de cómo buscamos esta eficacia. Te voy a resolver los problemas, pero me cargo la democracia. Te voy a resolver los problemas, pero me tengo que debilitar el Estado de Derecho. Te voy a resolver los problemas, pero tengo que tener la cooptación de todos los poderes. Y comienzo a atacar
la segunda línea que pasa después de lo institucional, porque en el proceso de cooptación que estamos viendo, primero vos vas de una manera u otra en la cooptación institucional, pero después te queda la trinchera, y en esa trinchera están ustedes, los medios de comunicación, está la sociedad civil, están los defensores de derechos humanos y están los activistas. Esa frontera, esa línea Maginot es la que se están queriendo llevar puesta, que es lo último que queda. Una vez que ya quitaste eso, ya prácticamente tenés el poder absoluto. Y ahí es donde está el problema de la crisis de la política, que no ha sabido estar a la altura de esos desafíos, y por eso tenemos estos liderazgos. En algunos casos, liderazgos autoritarios inútiles, como vemos en el chavismo, como vemos en Cuba, como vemos en Nicaragua, a punta de represión. Pero el verdadero peligro para la democracia está en los buqueles. Estos tipos astutos que seducen a la gente, que seducen a grandes mayorías, que utilizan las redes sociales para establecer una discusión permanente de polarización. Autócratas sexys, digo. Bueno, él decía que era el autoritario más cool, ¿no? Así se ponía en su red de X. Entonces, ahí tenemos un fenómeno nuevo para el cual no estamos debidamente preparados para actuar y con alto nivel de apoyo popular. Andrés Manuel López Obrador se fue con un nivel de popularidad, Roberto, ¿de cuántos? 65, 70%. Barrió en las elecciones. Si hubiera podido reelegirse, se hubiera reelegido sin ningún tipo de problema, y después se cargó toda la institucionalidad con ese poder político. ¿Qué hemos hecho? Protestado, gritado, denunciado, etcétera, pero no hay manera de evitar, con los recursos que tenemos actualmente, que ese tipo de autoritarismo, producto del fracaso de los partidos tradicionales, pueda seguir haciendo de las suyas. Y ahí es donde tenemos el problema. Daniel, tenemos ahí la pregunta de Percio. Percio Maldonado, de República Dominicana. Mi pregunta iba muy relacionada con este tema de la política. Y quería poner un tercer elemento a lo que Carlos introducía, este dilema de la gallina y el huevo. Porque justamente mirando en el escenario histórico de la CIP, descubrimos que Daniel Ortega fue firmante de la Declaración de Chapultepec, figura aquí en la exposición. Y sin embargo, la conversación se ha centrado en tres personajes que han sido derivaciones directas de los colapsos de los sistemas políticos de esos partidos. Nicaragua, Venezuela, incluso Estados Unidos. Porque no hay que recordar que Donald Trump se impuso al Partido Republicano en la primera opción. E incluso ganó con pronunciamientos de los principales dirigentes del Partido Republicano contra su campaña. Y el tema aquí es, parecería que en el dilema de la gallina y el huevo hay un tercer factor, que sería el nido, serían los partidos políticos, porque hay un gran desapego de la población con los partidos políticos, precisamente por esa incapacidad de dar solución a los temas. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tanto se eleva el riesgo de nosotros poder parar desde los medios esos ataques individuales si la democracia está descansando hoy más que en los partidos políticos y figuras individuales? No, pues, yo te hablaría del caso nuestro, que efectivamente lo mencionaste ahí. Daniel Ortega, por ejemplo, nunca fue un personaje popular, nunca fue un personaje que tuviese unos niveles de aceptación como los tiene Bukele en El Salvador. Fue derrotado en 1990 por doña Violeta Barrios de Chamorro y durante 2 elecciones más intentó regresar al poder y no pudo, porque nunca sobrepasaba una línea que era el 38% de los votos. Sí, entonces es cuando lo que mencionaba Sobato se alió con los partidos tradicionales para repartirse el poder, para meterse en el poder. Yo pongo mis 38% y nos repartimos, eliminamos, excluimos a los otros partidos políticos y así tenés una cuota más grande. Y así se asoció con el partido de oposición más importante, que era el de Alemán, que mencionó, que es el liberal. Logró bajar
esa línea que no podía saltar del 38%, porque para ir a segunda vuelta en Nicaragua se necesitaba el 45%. Entonces se la bajaron hasta el 35%. Como usted no puede saltar acá, usted no, entonces la competencia se la vamos a poner en un momento que usted pueda saltar. Y la división de los partidos logró que llegara, además se hicieron un pacto, se repartieron el poder y todo. Lo que te quiero decir es que todo eso fue aceptado, fue visto, no se vio con todo el peligro que correspondía por el mismo deterioro que han tenido los partidos políticos y ese desprestigio que cargan como intermediadores de los deseos ciudadanos. O sea, los partidos políticos son muy responsables de la llegada de estos personajes porque los ciudadanos han visto en otras propuestas, en otras seducciones, lo que aquellos les están negando y pues están apostando. No sé cuánto va a durar este ciclo, puede ser que dure poco tiempo o puede ser que dure mucho, pero probablemente en otro momento vamos a tener otro desencanto parecido y no sé si vamos a estar, como en el caso de Nicaragua, cuando ya el desencanto es grande, porque ahorita, según las encuestas, como menos del 20% apoya el régimen de Daniel Ortega, pero ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque tiene el control de las armas, tiene el control de todas las instituciones y ya ha decidido no dejar el poder. Quiero aportar un dato ahí. Déjenme aportarle un dato muy breve en función de esto. Este año vamos a tener 6 elecciones presidenciales en América Latina. Ya tuvimos 4 democráticas, una farsa electoral y un robo en Venezuela, y viene la del 27 de octubre, la de Uruguay. En las primeras 4 elecciones, primero El Salvador ganó un presidente que fue reelecto de manera inconstitucional con un partido nuevo hecho como un traje a la medida para el señor Bukele. En la segunda, en Panamá, ganó el presidente Mulino encabezando un partido que fue creado por el anterior presidente Ricardo Martinelli, porque su anterior partido, Cambio Democrático, ya no lo tenía en su poder y creó un partido que lleva como siglas RM, que es Ricardo Martinelli, pero que RM quiere decir realizando metas, otro traje a la medida. En el tercer país, México, ganó un partido Morena, cuyo traje hecho a la medida para Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver cómo ese traje le queda a la señora presidenta Claudia Sheinbaum. Y en el cuarto país, República Dominicana, fue reelecto un presidente de manera constitucional de un partido relativamente nuevo, que es un desprendimiento del PRD, que es el PRE. Entonces, fíjense en ustedes, 4 elecciones, excluyamos la de Venezuela, salvo el caso de Uruguay, que tiene otra tradición, donde los partidos políticos son partidos nuevos, hechos a la medida del presidente de turno, en muchos casos para buscar su reelección o la continuidad de su proyecto. Ahí tenemos una crisis muy seria. Ni qué decir de países como Ecuador, una crisis brutal en términos de partidos políticos, Perú, Guatemala, etcétera, etcétera, de desinstitucionalización. Gran responsabilidad de la partidocracia de lo que estamos pasando en este momento. Daniel, tengo un dilema, tengo 1000 manos levantadas y para colmo una de esas del señor presidente de la CIP, que tiene el micrófono en la mano. Así que le propongo cerrar con la pregunta de Roberto. Van a quedar los panelistas aquí para que puedan seguir conversando, pero tenemos que pasar al próximo panel. Sí, es el autoritarismo del micrófono. Por cederle el poder al presidente, miren lo que nos está pasando. No, muy rápido. Sí. Imagínate. No, pero es que no me aguanto las ganas de hacer una pregunta a Daniel en el sentido de si no estaremos teniendo un diagnóstico equivocado, por lo menos parcialmente. Es decir, pensamos que estas crisis de autoritarismo, de hiperconcentración del poder, son producto de una persona y a veces la reacción de cierta clase política, de los medios mismos, es mandar el mensaje de que hay que aislar a esta persona, hay que hacer que fracase esta persona, porque es el responsable de todo. Creo que esto deja de lado la posibilidad de que entendamos que tenemos una crisis de otra naturaleza también, que a lo mejor se topó, surgió este tipo de personaje. Creo que el desencanto con la globalización, con la democracia, la marginación de nuestros países, la crisis de los partidos políticos, la lista puede ser enorme, puede ser enorme. Yo veo en España
marchas de jóvenes diciendo en este país no se puede comprar una casa, no se puede rentar un departamento. ¿Qué van a elegir esos jóvenes? No tengo la menor idea, pero sé que las rentas, un salario razonablemente promedio, no les alcanza para alquilar un departamento, y que a los 35 años tienen que ponerse de acuerdo 3 chicos para vivir juntos. Entonces, esa crisis tiene que entenderse también de otra manera. Cuando llegó Trump al poder, yo hablaba con colegas de medios importantes. Me dicen, después del triunfo de Trump, tuvimos que ir a buscar al movimiento extremadamente derechista que ha surgido en nuestro país para entender el fenómeno Trump, no al revés, ¿no? El problema es el fenómeno derechista en Estados Unidos o el fenómeno de la miseria también en nuestros países, que da lugar, cuando tenemos este tipo de crisis, nos ocurren este tipo de personajes. Creo yo. Daniel, muchas gracias. Comparto plenamente, Roberto, tu diagnóstico. Creo que sería ingenuo responsabilizar únicamente a Andrés Manuel López Obrador de lo que está pasando en México, a Bukele de lo que está pasando en El Salvador y así sucesivamente. Martin Wolf ha escrito hace unos 2 años atrás un libro estupendo que quienes no lo han leído se lo recomiendo, se llama The Crisis of Democratic Capitalism, la crisis del capitalismo democrático, y dice lo que está en tensión es precisamente la relación entre democracia y capitalismo, que era lo que de una manera u otra después de la Segunda Guerra Mundial estaba alentando todos estos procesos. Vos tenías democracia era fenómeno, venía acompañado con la libertad, tenías el libre mercado, todo eso llevaba a un crecimiento económico, ese crecimiento económico de una manera u otra se distribuía en algunos países con mayor o menor desigualdad y eso generaba una inclusión. Los partidos políticos eran correas de transmisión que más o menos… Bueno, lo que estamos viendo es que esa relación entre democracia y capitalismo está en crisis y a su vez lo que estamos viendo es que a nivel del escenario internacional también la globalización está en crisis. No tenemos el tiempo, pero sería estupendo poder analizar cómo el elemento de globalización en los 90, cuando Estados Unidos se quedó en esa década como el único poder hegemónico, de llevar las producciones a los lugares donde se producía más barato, terminó generándote gran parte de los problemas. El problema de Trump en gran medida es de mucha gente que dice me quedé sin trabajo. A eso agrégale el tema migratorio y entonces dice me quedé sin trabajo, nos están invadiendo. Bueno, hay una crisis profundísima del sistema capitalista, de la globalización, de la relación entre capitalismo, que está en el corazón de lo que estamos viendo con la democracia. Pero esto está abriéndole la puerta, junto con el fracaso de los partidos tradicionales, a la llegada de estos personajes. Y el problema es que cuando estos personajes llegan, por lo general tienen un problema que es la sucesión. Y tienen que quedarse en el poder. Entonces unos se inventan candidatos que son los que de una manera u otra le siguen cuidando supuestamente su proyecto, como Claudia Sheinbaum repite todas las mañanas, este es el proyecto de la 4T para que no haya ninguna duda. O la ponen a la esposa como Murillo. O ponen a la esposa, o construyen un califato familiar como es Nicaragua, o construís un elemento de sucesión de Chávez a Maduro, pero luego tenés que ir forzando porque vas perdiendo popularidad y haciendo fraudes electorales para mantenerte. Entonces, no son los únicos ni los principales responsables, pero son producto de esta crisis profunda